Bien, el capítulo 16 entonces vamos a compartir la pantalla y vamos a estudiar específicamente el concepto de equilibrio térmico. Pero para tocar equilibrio térmico debemos recordar todos lo que vimos en el capítulo 15. En el capítulo 15 estudiamos el cambio de temperatura, es decir, el calor sensible, ¿no? El calor sensible. El calor sensible es el calor que un cuerpo gana o pierde, ¿no? Un cuerpo, ¿cómo se determinaba el calor sensible? Se determinaba por la multiplicación del CEMAT, ¿no? Calor ganado o perdido era igual al CEMAT, ¿verdad? Eso vimos la última vez. Calor específico por masa por variación de temperatura. Este Q era el calor sensible, ¿verdad? Igual al CEMAT. Eso recordamos. ¿Qué era el CE? Calor específico. ¿Qué era M? Era masa. ¿Qué era triangulito T? La variación de la temperatura. Dijimos también aquella vez que, por ejemplo, el calor específico del agua, ¿cuánto era? Acá en la parte inferior lo dice. ¿Cuánto es el calor específico del agua? ¿Cuánto es, Denis Zarco? ¿Cuánto es el calor específico del agua? Acá lo habíamos visto. Adelante. Te estoy preguntando, Denis Zarco. Respóndeme, campeón. ¿Cuánto es el calor específico del agua? Específico es Q SH2O igual a 1 calorías. Ya, uno, nada más. Uno, nada más. Bien, 1 caloría por grado Celsius, ¿verdad? El CeH2O es el calor específico del agua. H2O es agua, ¿verdad? Entonces, C es calor específico. Cuando a ti te pregunten, ¿cuánto es el calor específico del agua, del H2O? Es igual a 1. Eso no debes olvidar. Eso lo que debió de quedar de la clase última que estudiamos, antes de la evaluación mensual. Ahora, el tema de esta tarde nos trae aquí, directamente. ¿Está bien? A lo que es, pues, el equilibrio térmico. Dice lo siguiente, ¿no? Se dice que los cuerpos en contacto se encuentran en equilibrio térmico cuando no existe flujo de calor de uno hacia el otro, es decir, ya no hay transferencia de calor. Se han combinado, se han mezclado dos sustancias y llega un punto donde ya ambos han quedado en un estado de equilibrio, por lo tanto ya no hay transferencia de calor, porque recuerden ustedes, la sustancia más caliente transfiere calor a la sustancia, digamos, menos caliente o cotidianamente hablando a la sustancia más fría, ¿no? Entonces, ya le ha transferido el calor, entonces llega a un estado de equilibrio. ¿Está bien? Dicho todo esto, observemos entonces, estoy cargando la laptop, no se vaya a apagar. Entonces decimos lo siguiente, ¿no? Miren ustedes, observen acá, miren. Y lo vamos a desarrollar de manera práctica. Observen acá, jóvenes. Dice, ¿no? Si los cuerpos se encuentran en equilibrio térmico, entonces estos cuerpos tienen la misma temperatura. Miren, acá, por ejemplo, hay dos cuerpos, ¿no? Acá dice, ¿no? La temperatura de A es menor que la temperatura de B. Entonces el calor se transfiere del mayor, es decir, la temperatura de B, del cuerpo que tiene una temperatura B mayor hacia el cuerpo que tiene menor temperatura. Así se transfiere el calor. Está bien, hasta que ambos, el más caliente transfiere el calor al menos caliente, hasta que llegan ambos a una temperatura de equilibrio, o llamado equilibrio térmico también. ¿Está bien? Entonces de eso se trata el equilibrio térmico. Ahora hay una fórmula matemática que nos va a decir lo siguiente. Como son dos sustancias, en este caso A y B, uno de ellos va a ganar calor, por eso se llama calor ganado, y el otro va a perder calor, entonces el calor perdido. La ley nos dice lo siguiente, ¿no? Que el calor ganado es igual al calor perdido. ¿Está bien? El calor ganado va a ser igual al calor perdido. Pero como ustedes saben que calor es igual al CEMAT, entonces, y esta es la sustancia A, entonces van a decir lo siguiente: calor específico de A por la masa de A por la temperatura de equilibrio menos la temperatura de A es igual al calor perdido por parte de la sustancia más caliente. Calor específico de B por masa de B por la temperatura de B menos la temperatura de equilibrio. Me estoy dejando entender, es decir, un cuerpo, cuando dos sustancias se mezclan, uno de ellos que está más caliente pierde calor y el que está frío gana calor.
A eso se refiere. Uno gana y el otro pierde. Por eso y la ley dice que el calor ganado por uno es igual al calor perdido por el otro. ¿Está bien? Profesor, quiero que lo traduzca un poquito más. Miren, vamos a desarrollar los ejercicios entonces. Miren acá, observen, ¿ya? Todos están observando, ¿cierto? Miren acá, dicen, un recipiente de capacidad calorífica despreciable se mezclan 200 gramos de agua a 25 grados Celsius con 50 gramos de agua a 90 grados Celsius. Determine la temperatura de equilibrio. Quiero que me prestes atención bien a este ejercicio, porque si tú entiendes este ejercicio, vas a entenderlo todos. Observa acá. Miren, observen acá. Cuando yo tengo este tipo de ejercicios de equilibrio térmico, voy a hacer siempre mi diagrama lineal de temperatura, es decir, una línea. Ya acá va a ser una línea, ¿está bien? A ver, vamos a ver cómo está esto. Ya, digamos, este es mi diagrama lineal. Debería ser recto. Al centro voy a poner la temperatura de equilibrio. ¿Está bien? Aquí a la izquierda voy a poner que tiene menor temperatura. Dice que se mezclan 200 gramos de agua a 25 grados con, acá está la palabra, se mezcla con 50 gramos de agua a 90. Entonces, acá va a estar el que tiene menos temperatura, es decir, el que tiene 25 grados de temperatura, ¿verdad? 25 grados de temperatura. Y por acá, al otro lado, voy a poner que tiene más temperatura, 90 grados de temperatura. ¿Está bien? Ahora, esta sustancia que tiene 25 gramos de temperatura, ¿cuánto de masa tiene? 200 gramos. Acá le voy a poner que tiene 200 gramos. En cambio, el otro, que está a 90 grados, es de masa 50 gramos. También yo sé que este es agua, mira, 200 gramos de agua con 50 gramos de agua. Entonces, el calor específico, como es H2O, es 1, ¿verdad? Acá también es agua, entonces vamos a poner que es 1. ¿Qué dice la ley? La ley dice lo siguiente, observa acá, mira, la ley dice lo siguiente, ¿no? Esto dice, mira, que este que tiene menos temperatura va a ganar calor hasta llegar a la temperatura de equilibrio. Entonces, este es calor ganado. ¿Está bien? Este es calor ganado. Este que tenía mayor temperatura al mezclar va a perder calor. Este es hasta llegar a la temperatura de equilibrio. Este es el calor perdido. La ley me dice que el calor ganado es igual al calor perdido. ¿Está bien? Pero el calor ganado, ¿cómo se halla calor? CEMAT, ¿verdad? Calor específico de 1, masa de 1, de la primera sustancia por temperatura de equilibrio menos temperatura de 1. Es igual a calor específico de la segunda sustancia por masa de la segunda sustancia por la temperatura de la segunda sustancia menos la temperatura de equilibrio. Así es la fórmula. ¿Está bien? Una vez dicho esto, ya lo demás es matemática. ¿Por qué, profesor, es matemática? Porque miren acá ustedes, ¿no? El calor específico de uno. El calor específico del primero, ¿cuánto es? Como es agua, es 1. La masa del primero, ¿cuánto es? 200. 1 por 200. Por la temperatura de equilibrio, que no lo sé, menos la temperatura de 1, que es 25. ¿Está bien? ¿Ya? Es igual a calor específico de 2, pero este también es agua, entonces su calor específico es 1. 1 por la masa de 2, que es 50. 50. ¿Ya? 50 por la temperatura de 2, que es 90, menos TE. Y ya ahí acabó la física, porque lo demás ya es matemática, ¿no? Ya es matemática. Miren acá. Este 1, obviamente con este 1 se va. Este 250 le puedo sacar cuarta. Cincuenteava, perdón. Cincuenteava 1, cincuenteava 4. ¿Verdad? 4 por TE es 4 TE. Menos 4 por 25 es 100. Es igual a 90 menos TE. Este que está restando pasa a sumar 4TE más TE sería 5TE. Y este que está restando pasa a sumar, acá sería 190. ¿Cuánto sale TE? ¿Cuánto es la temperatura de equilibrio, jóvenes? ¿Cuánto es la temperatura de equilibrio? ¿Quién me dice ahí? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 5, 190 entre 5. ¿Cuánto es? 190 entre 5. Adelante. Manuela, ¿cuánto es 190 entre 5?
Hola. No escucho, no escucho respuestas. ¿Cuánto es Camila? 190 entre 5. ¿Cuánto sale? ¿Están ahí? A ver, voy a fijarme, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, ¿cuánto es? ¿Cuánto es Mireia? 190 entre 5. ¿Cuánto sale la temperatura de equilibrio? A ver, dividiendo. Siempre que hacemos matemáticas, ciencias, tenemos que tener nuestra hoja a la mano. ¿Cuánto sale? Adelante, pueden hablar. 38. 38. 38. Gracias. De la temperatura de equilibrio, ¿cuánto es? Dice que es 38 grados Celsius. Nada más. Y ahí se acabó. ¿Y está bien o no? Claro que sí, porque 38 es mayor que 25 y menor que 90. Debe estar en ese intervalo, ¿está bien? No puede ser mayor que 90. Ya no sería temperatura de equilibrio. Ni menor que 25. Eso es todo. Es fácil, ¿sí o no? Vamos al otro ejercicio. Dice lo siguiente, el otro ejercicio. Dice, uh, en un recipiente de capacidad calorífica despreciable, se mezclan 50 gramos de agua a 30 grados Celsius con 400 gramos de agua a 75. Determine la temperatura de equilibrio. Bueno, la misma idea. Hago mi diagrama lineal. Al medio pongo la temperatura de equilibrio. A la izquierda pongo el que tiene menor temperatura. Se está mezclando 50 gramos de agua a 30 con 400 gramos de agua a 75. Acá debo, a la izquierda pongo la menor temperatura, 30. Y a la derecha pongo de mayor temperatura, 75 grados Celsius, obviamente. ¿Cuánto es la masa del que tiene 30 grados? Su masa es 50. ¿No? Como es agua, el calor específico es 1. Al otro lado es 400 gramos. ¿No? Como es agua también, calor específico 1. Y todos sabemos, el que tiene menor temperatura gana calor. Este se llama calor ganado. Y el que tiene mayor temperatura pierde calor. Este se llama calor perdido. Y la ley dice que el calor ganado es igual al calor perdido. Y ahí, ¿qué cosa digo? Calor específico de 1, masa de 1, temperatura de equilibrio menos temperatura de 1, que es el que ganó, es igual a calor específico de 2, masa de 2, temperatura de 2 menos temperatura de equilibrio. Eso nomás tienes que aprenderte y ya te salió todo. Calor específico de 1, 1, del primero, pues, ¿no? Masa de 1, 50. Temperatura de equilibrio, no lo sé. Temperatura de 1, 30. Es igual a calor específico de 2, pero este calor específico es 1, ¿no? Vamos a poner acá 2, acá calor específico de 1, ¿no? Porque acá está la mezcla 1 o el agua 1, ¿no? Recipiente acá 1 y acá le ponemos 2, bueno, para no confundir, igual que acá. Acá le ponemos 1 y acá le ponemos 2. Muy bien. Calor específico de 2 es 1, masa de 2 es 400, temperatura de 2 es 75 menos TE. Acá le voy a sacar, y bueno, 1 ya no me vale, 50ava 1, 50ava 4 sale, ¿cuánto sale acá? 8, ¿no? 8 por 5, 40, 400. 8, entonces acá me queda T menos 30 es igual a 8 por 75. ¿Cuánto es 75 por 8? 75 por 8, ¿cuánto es? A esas multiplicaciones tan grandes, ¿no? Ya, 75. 600. ¿Cuánto es? 600. 600. Ya, 600. Entonces acá yo hago, ¿no? 600 menos, el 8 también multiplica acá, menos 8TE. Este pasa a sumar, ¿no? Ahí te la resta, ¿no? Este menos 8TE pasa al otro miembro de la ecuación sumando, sería 9TE. Y este que estaba sumando, restando, pasa a sumar 630, ¿no? ¿Cuánto es la temperatura de equilibrio entonces? ¿Cuánto es? ¿No? 9 por 7, 63. ¿Cuánto es? 70, ¿verdad? 70, ¿estamos bien? 9 por 7, no, 70. Está bien. Grados Celsius. Ahí está. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Esa es la idea. Nada más eso es. ¿Ya? Listo. Vamos a seguir.
En la pregunta siguiente, ya, vamos a ir guardando esto, ya. En la pregunta, sí, está claro, está ahí, ¿o hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Está todo ok? ¿Sí? Sí, lo estamos traduciendo en la resolución de problemas de manera más fácil, ¿no? Claro, estamos traduciéndolo. No te olvides tu diagrama lineal de temperatura. Es una manera fácil. Profesor, yo alguna vez he visto una fórmula para... Hay una fórmula que se puede trabajar, pero no queremos llenarnos de fórmulas. ¿Sabes por qué? Porque hay una fórmula que ayuda a trabajar con agua nomás. Pero a veces las mezclas no son agua y agua, ¿no? A veces, por ejemplo, como les mencioné al principio, puede ser en un recipiente de agua se pone una piedra caliente, un fierro caliente, ¿no? O se pueden mezclar otras sustancias diferentes al agua. Entonces, no usaría esa fórmula que les estoy diciendo. Usaría esta fórmula que estamos utilizando ahora. Es una fórmula más general que engloba todos los ejercicios de este tipo. Así que sería bueno que ya lo intentemos memorizar, ¿no? ¿Está bien? Mientras estamos resolviendo, también lo queremos hacer, ¿ya? Muy bien. En un recipiente de capacidad calorífica despreciable se mezclan X gramos de agua a 10 y 60 gramos de agua a 50, ¿no? Determinar X si la temperatura de equilibrio fue 34. Bueno, ¿no? Está bien, entonces acá hay dos temperaturas, 10 y 50, ¿no? Y la temperatura de equilibrio es 34, ¿no? Entonces vamos a hacer el diagrama lineal. Acá lo único que voy a hacer es trazar la línea, ¿no? Paso la línea, mi diagrama lineal, y siempre pongo al centro la temperatura de equilibrio. Pero en este caso me lo dan, me dicen que determina X y la temperatura de equilibrio fue 34. Ah, ya, la temperatura de equilibrio acá es 34, ya, grados Celsius. Ahora acá hay 10 y 50, acá obviamente va a ir el de 10 grados Celsius. Y esa masa dice que es X, ¿no? O sea, esa masa es X, no se sabe. La masa, lo voy a poner acá, es X. En cambio acá, que tiene 50 grados Celsius, dice que la masa de 2 voy a poner, es, ¿cuánto dice? 60 gramos, ¿no? 60 gramos, ¿ya? Entonces, voy a poner así, temperatura de 2. ¿Está bien? Acá temperatura de 1. Masa de 1, ¿ya? Ahora dice que se mezclan, bueno, X gramos de agua con 60 gramos de agua. Entonces el calor específico, como es agua, también es 1. Este también es agua, calor específico de 2, como es agua, también es 1. Es decir, hay un recipiente, podemos decir así, ¿no? Acá, y está lleno de agua, ¿no? Y acá también, pero esta agua de que está acá, esta agua que está en este recipiente de acá es agua mucho más caliente que la otra, ¿no? Porque está a 50 grados y el otro ayer. Bien, lo que ya sabemos, uno, el que tiene menor temperatura gana calor, calor ganado, y el otro pierde calor, y a ese se le conoce como calor perdido. Y todos sabemos ya que el calor ganado es igual al calor perdido, y eso se traduce en ¿qué? Calor específico de uno, del que gana, por masa de uno, por temperatura de equilibrio menos temperatura de uno, es igual a calor específico del que pierde de 2, masa de 2, temperatura de 2, menos temperatura de equilibrio. Ahora solo es reemplazar. Calor específico de 1, como es agua, es 1. Masa, no lo sé, dice que es X, ¿no? Eso, determinar X, ya eso me están pidiendo. ¿Cuánto es? No, X, ¿cuánto es? Temperatura de equilibrio, 34. Menos temperatura de 1 es 10. Es igual. Calor específico de 2 por ser agua es 1. Masa de 2, 60. Temperatura de 2, 50. Menos temperatura de equilibrio que es 34. Y acá me sale X por cuánto. 34 menos 10, 24. 24 es igual acá. 60 por cuánto. ¿Cuánto sale acá? 50 menos 34, ¿cuánto es? 16, ¿no? 16, ¿verdad? 16. Y acá si quiero simplifico, bueno, le saco octava, ¿no? Octava 2, octava 3, ¿cierto? Si quiero hacer los números más pequeños, acá le saco tercia 1, acá tercia 20. X, ¿cuánto me sale? 40, 20 por 2, 40. Como es masa, porque este es masa 1 es X, la masa es gramos. Y se acabó. 40 gramos.
¿Está bien? ¿Listo, jóvenes? Entonces, esa es la idea. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Está bien o está complicado? ¿Qué dicen ustedes? Está fácil, ¿no? A una olla cuyo calor específico es 0,5 y masa de 160 gramos que está a 0 grados, se le vierte 16 gramos de agua a 16 gramos de agua a 60 grados Celsius. ¿Cuál será la temperatura final de equilibrio? Ah, eso es, mira, ¿cuál es la temperatura final de equilibrio o temperatura de equilibrio? Es lo mismo. A veces le ponen así, ¿cuál es la temperatura final, no? Pero aquí estamos hablando de lo mismo, es lo mismo. Es decir, cuál será la temperatura de equilibrio. ¿Está bien? Pero acá ya no se trata de agua y agua, ¿no? Acá ya se trata de una olla, ¿no? Una olla, ¿no? Una olla que está a 0 grados, ¿no? Una olla que está fría, ¿no? Y se le vierte agua caliente, ¿no? Agua, ¿y cómo quedará al final el agua y la olla, ¿verdad? La olla estaba fría, ya no se va a sentir fría cuando se agarre, no se va a sentir más caliente, ¿no? Un poquito más caliente, porque va a recibir calor de esa agua que se va a vertir sobre ella, esa agua caliente que está a 60 grados, ¿no? Entonces vamos a ver lo mismo que estamos haciendo, ¿ya? Lo mismo que estamos haciendo. Entonces, lo único que vamos a hacer acá es, pues, hacer nuestra línea, ¿verdad? Nuestro diagrama lineal. Acá va el diagrama lineal, ¿no? Al centro, recuerden ustedes que va la temperatura de equilibrio, eso está, no se sabe. La olla está a 0 grados. Acá está la olla, ¿no? Vamos a poner, acá hay una olla, ¿no? Vamos a ver. Ahí está la olla. Está a 0 grados. En cambio, el agua que se vierte dice que está a 60 grados Celsius. Dice también, es la temperatura de 1. Vamos a poner que es la olla. Vamos a poner acá temperatura de 2, que es el agua, ¿no? La masa de la olla. ¿Cuánto dice que es la masa? ¿Cuánto es la masa de la olla? ¿Cuánto es? A ver, hablando, ¿cuánto es la masa de la olla? La masa. 160. ¿Cuánto es? 160 gramos, ¿no? Muy bien, gracias. Ya. 160 gramos. La masa de la olla es 160 gramos. ¿Y la masa de agua cuánto es? La masa de agua es ¿cuánto? 16 gramos, ¿verdad? Hay profesores que te van a poner acá MO, ¿no? Masa olla. TO, temperatura de la olla. La misma idea, ¿ya? Ahora, el calor específico de la olla no es 1, ¿no? Dice que es 0,5. En cambio, el calor específico del agua que se va a vertir, ese es 1, ¿no? Porque es agua. Bien, acá está, digamos, un recipiente acá que tenga el agua, ¿no? Acá. Listo, ¿no? Entonces, la olla va a ganar porque estaba a menos temperatura. Entonces, vamos a poner calor ganado, ¿no? Y va a perder calor, ¿ya? Calor perdido. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo mismo que estamos haciendo. Calor ganado es igual a calor perdido. Entonces, calor específico de 1, masa de 1, por temperatura de equilibrio menos temperatura de 1. Es igual a calor específico de 2, masa de 2, temperatura de 2, menos temperatura de equilibrio. Nada más. Ahora sí reemplazamos los valores. Calor específico de 1 es 0,5 o 5 sobre 10. Me conviene poner en fracción. Por masa, masa 1 es 160. Por temperatura de equilibrio, que no lo sé, menos temperatura de 1, que es 0. Es igual al calor específico de 2, que es 1, porque es agua. Por masa de 2, que es 16. Por temperatura de 2, que es 60, menos TE. Aquí le puedo simplificar décima, con este 10 se va, este 16, con este 16 se va. Acá me queda 5T nada más, 5T, porque T menos 0 es TE. Es igual acá a 60 menos TE. Este pasa a sumar, sería 6TE, es igual a 60. 6 pasa a dividir,
La temperatura de equilibrio me sale ¿cuánto? 10 grados Celsius. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es nada de otro mundo, ¿sí o no? Es la misma idea para todos los ejercicios que estamos desarrollando. Ya, jóvenes, está bien, hasta ahí todo está claro, todo está claro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Camila, Gawana, Ninanya? ¿Todo está ok? ¿Está bien, Camila? Muy bien, Ninanya. ¿Está ok? Kenji, ¿todo bien hasta ahí? Estamos repitiendo la misma dinámica en casi todos los ejercicios, ¿no? Vamos a avanzar entonces, ya, para que luego no nos falte el tiempo. Vamos a ver entonces aquí. En la pregunta 5, vamos a ver qué es lo que nos dicen. Nos dice, los recipientes de capacidad térmica despreciable. Quiero explicar eso, ¿no? ¿Por qué se llama capacidad térmica despreciable, ¿no? ¿Por qué le dicen capacidad térmica despreciable? Porque ese recipiente no va a absorber calor, ¿está bien? No va a absorber calor. En el ejercicio anterior vimos que la olla absorbió calor porque solamente se ponía agua caliente en una olla fría, pero si fuese en vez de la olla hubiese recipiente, o sea, si cuando tú combinas, por ejemplo, agua caliente con agua fría en un tercer recipiente, lo que en el problema anterior que hemos resuelto, en la pregunta 1 y 2, estábamos considerando dos recipientes, un recipiente para cada sustancia y que se mezclaban en un recipiente, digamos, más grande. Pero cuando dice que tiene capacidad calorífica despreciable, quiere decir que uno de los recipientes, específicamente donde se combina o se mezcla, el recipiente no va a absorber calor, es decir, no va a ganar. Por eso te dice de capacidad térmica o capacidad calorífica despreciable, también lo dice. No va a absorber calor, no te olvides. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando estamos en algunos problemas de nivel como en quinto o en la academia, el recipiente sí tiene la capacidad de absorber. Y cuando tú pones el teorema o la ley que dice calor ganado es igual a calor perdido, el que va a ganar calor no es solamente la sustancia con de la mezcla, sino también el recipiente que lo contiene. Entonces ahí se extiende un poquito más los problemas, ¿está bien? Pero cuando te dice que es capacidad térmica especial, no hay problema. Lo único que te está diciendo es que ese recipiente no va a absorber nada de calor, ¿ya? Entonces dice, contienen el mismo líquido, ¿no? Y al mezclarse se tiene una temperatura de 30 grados Celsius, ¿ya? A y T, ¿no? A y T. Muy bien, ¿no? Se tiene una temperatura de 30 al mezclarse. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Lo único que vamos a hacer, ahí está, hacer lo mismo, mi diagrama lineal. Ya tengo los datos, es más, si quieres acá nomás lo hago, pero para que no confundamos a nadie, vamos a hacerlo por acá. Ya, acá está. La temperatura de equilibrio dice que es 30 grados, porque acá dice, al mezclarse se obtiene una temperatura de 30 grados. Entonces la temperatura de equilibrio es de 30 grados Celsius. ¿Está bien? Ahora, acá hay dos recipientes. Acá uno tiene 80 gramos, el otro tiene 160 gramos. Uno está a 40 grados, pero te contiene el mismo líquido, me parece que tiene una temperatura de 30, ¿no? Entonces supone que el que está a la izquierda tiene menor temperatura, entonces vamos a poner acá, ¿no? Acá vamos a poner temperatura T, ¿no? Es la que me piden hallar, o temperatura 1, vamos a ponerle así. Y acá la otra temperatura es 40 grados, ¿no? Esta es temperatura 2. ¿Ya? Ahora la masa del primero, la masa de 1 es 80 gramos. Y como es agua, no, contienen el mismo líquido, no, no es agua, es un líquido cualquiera. Vamos a suponer que el calor específico de 1, como es un líquido cualquiera, no es agua, tampoco es 1. Vamos a ponerle que es, no sé, le vamos a poner una variable. Hay que poner una variable. Vamos a poner una variable. Si le ponemos X, no podemos. Vamos a ponerle X, ¿está bien? X. Entonces, acá la temperatura de 2, perdón, la masa de 2 es 160 gramos. Y como es un líquido, el mismo líquido dice que
El calor específico de 2 también vamos a poner que es X, es decir, son iguales, porque se tratan de la misma sustancia. La única diferencia es que no es agua, sino que pues, es otra sustancia, puede ser petróleo, no sé, pues no, gasolina, aceite, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que el calor específico no podemos decir que es uno. Si fuesen agua cada uno de ellos, ahí sí diríamos que es uno. No se dice, no dice eso, ¿no? Entonces, lo único que vamos a hacer acá es que el primer uno va a ganarte en calor, esto sí ya lo sabemos, calor ganado, y el otro va a perder calor, y esto se llama calor perdido, ¿sí o no? Y sabemos que el calor ganado es igual al calor perdido. El calor específico de 1, masa de 1, temperatura de equilibrio menos temperatura de 1, es igual a calor específico de 2, masa de 2, temperatura de equilibrio menos temperatura de 2. Reemplazamos, calor específico de 1 es X, ¿no? Masa de 1, 80, ¿ya? Temperatura de equilibrio es 30, menos T1, que es lo que me piden hallar, no te olvides. Es igual a calor específico de 2, que es X, masa de 2, que es 160, por temperatura de 2, que es 40, menos la temperatura, perdón, acá es temperatura de 2 menos temperatura de equilibrio. Mira acá como me equivoqué y nadie me dijo nada. Temperatura de 2, que es 40, menos temperatura de equilibrio, que es 30, ¿no? Muy bien, acá X con X los elimino. Ochenteava 1, ochenteava 2. Acá me queda 30 menos TI, T1 es igual a, acá es 10, ¿verdad? 10. 40 menos 30, 10. 10 por 2, 20, ¿no? Este pasa, este menos T pasa a sumar y este 20 pasa a restar, por lo tanto, la temperatura de 1 es igual a ¿cuánto? A 10, ¿verdad? A 10. 10 grados Celsius. Ahí está. ¿Ya? No te olvides. ¿Ya? Esa es la dinámica. ¿Listo? Muy bien. Vamos a seguir avanzando. La pregunta 6 dice, en un recipiente de capacidad calorífica apreciable se tiene 300 gramos de una sustancia desconocida a 20 grados. Se introduce 150 gramos de agua a 80, alcanzando una temperatura de 60, determina el calor específico de la sustancia, ¿no? Ya, muy bien, se tiene 300 gramos de una sustancia desconocida. Bueno, la idea es también parecida, no hay problema, ya, no hay problema. Vamos a avanzar entonces. Acá vamos a poner lo mismo, mi diagrama lineal de temperatura. La temperatura de equilibrio dice que es 60 grados. Una sustancia conocida a 20 grados y el otro está a 80, ¿verdad? Entonces 20 ponemos acá, 20 grados Celsius, la temperatura de la sustancia desconocida. La masa de la sustancia desconocida dice que es, acá no está la sustancia conocida, 300 gramos. Y el calor específico de esta sustancia no se sabe, ¿no? No se sabe, ¿ya? Por el otro lado está la temperatura de 80, temperatura del agua es 80 grados. La masa de agua dice que es 150 gramos y como se trata de agua es 1, ¿verdad? Y lo mismo, ¿no? Un calor ganado es igual, calor ganado es igual a calor perdido, ¿no? A calor perdido. Y lo mismo, ¿no? Calor ganado es igual a calor perdido. Calor específico de 1, masa de 1, temperatura de equilibrio menos temperatura de 1 es igual a calor específico de 2, masa de 2, temperatura de 2 menos temperatura de equilibrio. Calor específico de 1 no se sabe, le voy a poner X, ¿ya? X, masa de 1 es 300, temperatura de 2, perdón, temperatura de equilibrio es 60, menos temperatura de 1 que es 20, es igual a calor específico de 2 que es agua es 1, masa es 150, temperatura de 2 es 80, menos temperatura de equilibrio que es 60. Acá 300, 150 1, 150 2, acá se sale X, acá es 40 por 2, 80, X por 80, es igual, acá ¿cuánto es? 80 menos 60, 20, ¿no? 20. ¿Está bien? Entonces 0 y 0 se puede ir, mitad 1, mitad 4, ¿no?
X es igual a 1 entre 4, ¿verdad? 1 entre 4. Un cuarto o 0,25, pues, ¿no? X es igual a 0,25, ¿sí o no? ¿No? ¿Está bien? Esa es la idea. Calor específico. Es el calor específico de esa sustancia desconocida. ¿Ya, jóvenes? ¿Listo? Ya está, ya creo que todo está claro, ¿no? Todo es parecido. Todo es parecido acá. Ahí vamos a ver esto rápido. Acá a ver qué dice. Se mezcla, ¿cuánto de agua dice? ¿Cuánto de agua? No leo bien. Se mezclan 8 metros de agua a 75 con 8 metros cúbicos debería decir, no. Es 8 m de agua a 75 con m de agua 30. Determina la temperatura de equilibrio, ¿no? Ya. Bueno, esa es la idea, también es la misma, ¿no? ¿verdad? Entonces, lo único que vamos a hacer es lo mismo, ¿no? Determina temperatura de equilibrio, ya pues hace esto. Diagrama lineal, temperatura de equilibrio no se sabe. Acá se mezcla, ¿a cuánto están las temperaturas? Dice, eso sí no lo logro ver. Dice que está a 75 y a 30, ¿no? Ya. M a 30, 8M a 75, ya. Listo. Entonces M a 30, ¿no? Entonces acá está la temperatura 1, que es la menor, siempre es a 30. La masa es M. Y como es agua, calor específico es 1, ¿verdad? Acá la temperatura de 2, ¿cuánto es? 75. La masa de 2 es 8M. Y como se trata de agua, también el calor específico de 2 es 1. Ya, esto es lo mismo, ¿no? Calor ganado. Miren, estamos haciendo los mismos ejercicios casi toda la tarde. Calor perdido, ¿no? Es lo mismo. Entonces ya debería quedar claro, ¿verdad? Calor ganado es igual a calor perdido. Calor ganado, calor específico de 1, masa de 1, temperatura de equilibrio menos temperatura de 1. Es igual a calor específico de 2, masa de 2, temperatura de 2 menos temperatura de equilibrio. Ya calor específico de 1 es 1, masa M. Temperatura de equilibrio, no lo sé. Temperatura de 1, 30. Es igual a calor específico de 2, es agua 1, masa 8M. Temperatura de 2, 75 menos TE. Acá M1 y M se van, ¿verdad? Acá me sale TE menos 30 es igual. 75 por 8. ¿Cuánto es 75 por 8? Rapidito, ¿quién me ayuda? A ver, 75 por 8. 75 por 8. ¿Cuánto es? 600. También 600, ¿no? Ya está. 600. Recuerda que este multiplica cada uno. 600, este con este, y luego este con este, no se olviden, ¿eh? 600 menos 8TE, este pasa a sumar 9TE, este es igual 630. Igual que el otro, ¿no? TE 7, ¿verdad? 70 grados Celsius. Se acabó, es todo. Ya, listo, jóvenes. Hasta ahí creo que ya está todo claro, ya va a ser mucho tiempo desarrollar la 8 o la misma idea, ¿no? Un recipiente que agua de recipiente, baja la temperatura final no supere los 80, no sea 80 prácticamente. ¿Está bien? Listo. Ahora sí, aquí está la tarea. Desarrollar la autoevaluación tal como está en la página 278, 278. Ahí está la cantidad de preguntas y lo tienen que subir al Drive. ¿Ya? Listo, entonces, jóvenes, esa es la idea.